Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat. Hoy es protagonista de Tele7, Alberto García Espina, director de la Banda Municipal de Música de Baracaldo. Hola, Alberto. Buenos días. Vaya sitio más chulo en el que estamos, ¿eh? Sitio precioso, precioso. Yo que pensé, fíjate, que el conservatorio vino antes que la banda de música, y resulta que aquí en el Off the Record, antes de prepararnos, me has dicho que no, que primero fue la banda y luego el conservatorio. Sí, cronológicamente sí, porque la banda ya recientemente hemos hecho 125 años de historia y el conservatorio tiene mucho menos edad, es más joven, el conservatorio es más joven. El germen del conservatorio inicialmente fue a través de la banda, cuando aquello la dirigía Juan Esteve y también Belén era músico de la banda, y luego con la creación del conservatorio, Juan Esteve era director de la banda y del conservatorio, y Belén Louvet era la secretaria del conservatorio y todo. El germen del conservatorio fue la banda, digamos, a través de la banda. Algunos profesores de la banda daban clases de algunos instrumentos y poco a poco vinieron profesores externos que fueron nutriendo lo que es la plantilla educativa del conservatorio, hasta que ya hace bastantes años, digamos, por necesidades del servicio, el conservatorio fue creciendo, la banda también, y al final tuvimos que llevar caminos separados e independientes, pero bueno, aquí somos vecinos, amigos, sí, y colegas. Además me he enterado, gracias a ti, que también el sitio, el edificio, que es precioso, yo ya había estado muchas veces, pero no sabía que formaba parte también del legado de Antonio Miranda, no sí, sabía yo. Efectivamente, originalmente el edificio lo construyó Antonio Miranda, bueno, no él físicamente, ¿no?, pero con todo lo que era la parte económica lo sufragó, y bueno, Antonio Miranda, esto inicialmente fue una residencia hospital hace muchos años, el creador fue el arquitecto Juan Ignacio Gorostiza, y luego posteriormente la residencia hizo un edificio nuevo aquí colindante, y el edificio antiguo, digamos, que lo empezaron a ocupar las instalaciones culturales, en este caso conservatorio y banda municipal, y estamos aquí en lo que es nuestra actual sala de ensayo, que era la antigua capilla de lo que era ese edificio originalmente. Y la cripta del propio benefactor de Baracaldo está aquí debajo, ¿no? Por aquí debajo, sí, por ahí. Trataremos de no despertarle, pero bueno, tiene compañía musical aquí frecuente, sí, efectivamente, claro. La cripta está aquí. Oye, vaya suerte, ¿verdad?, estar enterrado en un sitio en el que suena música casi todos los días, porque aquí es donde ensayáis. Claro, efectivamente, aquí es donde ensayamos, y poca gente en Baracaldo, salvo la gente que está un poco vinculada al mundo musical o del entorno familiar o de amistades, sabe que el edificio en el que estamos, que es la sede del conservatorio, es la sede de la banda de música. Todo el mundo lo identifica con el conservatorio, pero bueno, también estamos nosotros aquí, conservatorio y banda, esta es la sede nuestra. Alberto, ¿tú eres de Baracaldo? Sí, de Baracaldo, ¿sí? Jolín. ¿De Baracaldo? Sí. Cuéntame un poquito tu infancia en Baracaldo, ¿cómo empezaron tus pinitos con la música? ¿Te llevaron a rastras a clases de música en casa o...? Bueno, yo creo que es un poco casual, como en muchas ocasiones, ¿no? En mi caso, por lo menos, no había antecedentes musicales en mi familia. ¿Ah, no, No, yo a pesar de que nací en Baracaldo, por circunstancias de la infancia, pues mis padres tuvieron que trasladarse a Guipúzcoa, el Goibar, y allí, a través del colegio, pues bueno, empecé a cantar en el coro de la iglesia. Y cuando ya vinimos definitivamente aquí a Baracaldo, pues bueno, mis padres me siguieron dando la educación musical, como se hacía en aquella época, ¿no?, el solfeo, instrumento, y bueno, esos fueron mis inicios. ¿Y cuándo te diste cuenta que se te daba bien? Ya en el coro se dieron cuenta los adultos que, oye, este niño, ¿qué oído tiene? Porque esto no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que al margen de que se te dé bien o no, cuando aquí era una actividad un poco, digamos, no había tantas actividades extraescolares como hay ahora, ¿no? Ni siquiera el deporte era una cosa que estuviera lo suficientemente bien organizada como para ahí. En cambio, la música, pues bueno, por casualidades, sí que es verdad que había algunos que apuntaban, pues que siga estudiando música. A mí me gustaba, y a pesar de que el solfeo siempre es una cosa un poco árida cuando eres un chaval, y luego ya empecé a tocar el chistu, porque yo empecé tocando el chistu, y a mí me encantaba porque disfrutaba. Ibas de chaval, ya con 14 años, 15, que vas pues a las fiestas, a tocar, en contacto con la calle, y el chistu fue un poco el que me abrió la puerta de darme cuenta que aquello me divertía, ¿no? Sí. ¿Y cuando empiezas a decidir que quizá tu futuro profesional puede ir por la música?
Bueno, no realmente es una decisión, ¿no? Porque al final es todo muy paulatino. Luego empecé a estudiar clarinete en el conservatorio, fui de las primeras promociones, digamos, que estrenaron el conservatorio, y empecé con el clarinete, y a través del clarinete, pues bueno, pues vas avanzando, vas siguiendo procesos. En aquella época, alumnos del conservatorio también participaban en la actividad musical de la banda, como educandos, que era una figura que se hacía antiguamente en las bandas, que eran alumnos que participaban con la banda y estaban acompañados de profesores, y digamos que eras como un becario de la época, y a raíz de eso, pues bueno, ya te vas dando cuenta que te gusta y estás a gusto, y bueno, y sigues con los estudios. O sea, hiciste chistu, clarinete, bueno, me imagino que solfeo, armonía y ese tipo de cosas. Sí, bueno, un montón de cosas que en aquella época, sí. Y luego ya me llamaba mucho la música antigua, y yo ya seguí estudiando en Barcelona. Bueno, primero estudiaba aquí en Baracaldo, en el conservatorio. ¿Acabaste aquí? Sí. Luego seguí en Vitoria, hice los estudios superiores, y luego ya seguí un poco por el camino de la música antigua en Holanda, en Ámsterdam y en La Haya, que era un poquito en aquel momento la cuna de la música antigua, que me encantaba, y ahí estuve también varios años. Venía, bueno, alternando viajes y presencias ahí, y bueno, y al final te vas completando tu formación pues en diferentes espacios musicales, entornos musicales. Sobre todo para mí, mi casa musicalmente fue Barcelona, pero especialmente Holanda, los Países Bajos. ¿Y tú entonces eras de esos niños que venían aquí, se enfrentaban ahí a un tribunal con el clarinete, todo súper encorsetado, en silencio, unos nervios ahí? Porque toda la gente que ha estudiado música, a mí me dais muchísima envidia, ¿eh? No esos momentos, pero sí saber tocar un instrumento, me da envidia. Pero siempre me cuentan el terror que era ahí los exámenes del conservatorio de Baracaldo. Bueno, en general todos los conservatorios, no especialmente el de Baracaldo, pero sí, siempre el enfrentarte a un tribunal, pues siempre es una cosa que pues, impone cierto respeto, ¿no? Entonces también ahora estas cosas se trabajan mucho más, porque hay, digamos que en los cursos que tienes paralelamente a lo largo de tu trayectoria educativa, hablo en la actualidad, pues bueno, siempre se le enseña al alumno a estar preparado para dar lo mejor que tiene, no solamente ante el público, sino en pruebas concretas donde es verdad que se impone cierta religiosidad, cierto silencio, hay como una especie de un ritual, ¿no? Que si te lo tomas como una especie de tribunal eclesiástico, literalmente, al final estás viendo el tribunal que te juzga como si fuera la Santa Inquisición, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? La verdad que es muy importante para los músicos actualmente estar preparados para tocar no solo en público, sino en las pruebas que requiere acceder a una orquesta o a una banda. Ahora entonces hay una especie de apoyo emocional, por así decirlo, pero el Alberto Chiqui que se enfrentaba a aquellos tribunales, ¿cómo lo llevabas? ¿Venías nervioso? ¿Tu ama te daba tila? Sí, no, yo creo que en aquella época todos sufríamos. En mi caso, bueno, yo siempre he sido muy tranquilo. Quizás en ese sentido he tenido suerte de que, por lo que sea, por genética o por mi manera de ser, pues bueno, no lo llevaba de una manera tan cruel como algunas personas que lo pasaban realmente mal, que cuando aquello yo conozco gente que tomaba calmantes, cuando empezaron a aparecer un poco en los exámenes, ¿no? Y ahí había compañeros que decían, pues yo me he tomado, creo que en aquella época era el Sumial, lo que se llevaba mucho, yo me he tomado Sumial, y yo decía, ¿qué es eso, no? Pero bueno, yo en ese sentido he tenido suerte. Si lo hacía bien era porque ese día había sido propicio, y si lo hacía mal, los nervios eran a veces una excusa, porque normalmente era o estabas bien preparado o no, en mi caso, ¿no? O sea, que tuviste un mal día, ¿también tuviste tú? Todos hemos tenido mal día, yo uno no, muchísimos, vamos. muchísimos. La vida te lleva entonces por la música, me dices que te gusta la música antigua, esa sí que es como muy dura. Sí, bueno, en el caso del instrumento en el que yo estaba especializándome en aquel momento, que era el clarinete, pues bueno, Bach precisamente no era un músico al que el clarinete le compusiera obras para ello, ¿no? Realmente, ¿quiénes son los músicos así de música antigua? En aquella época pues eran Stammich, era por ejemplo Mozart, evidentemente, los músicos más conocidos y más destacados que componían obras para aquel instrumento que en aquel momento estaba empezando a aparecer, ¿no? Era un instrumento, digamos, antiguo, entre comillas, ¿no?
Mira lo que aprendo contigo, porque yo que, fíjate, que lo poco que sé yo de ópera, mi ópera preferida es La flauta mágica de Mozart, pero yo siempre he entendido a Mozart, me ha parecido que como que era el rockero de la música clásica, siempre lo he visto así. Ahora, y cuando me dices que se vincula a la música antigua, nunca pensé que, porque la música antigua me parece como más sobria. No, cuando hablamos de música antigua es un género demasiado abierto, ¿no? Sí. Es decir, música antigua es como cuando dices una música clásica, ¿no? Pues, ahí caben muchísimas cosas, ¿no? La visión de la música antigua simplemente es que echamos la vista atrás. Ajá. Y lo que se busca es intentar reproducir la música de aquella época con los parámetros en los que en aquel momento se ejecutaba la música. Es decir, se intenta recurrir a manuscritos lo más cercanos al original, que no hayan sido manipulados en exceso. Se busca también que los instrumentos sean como se tocaban en aquella época. ¿El clavicornio aquel cómo era? Clavicordio. Clavicordio. Sí. Y, por ejemplo, los clarinetes, ahora mismo un clarinete tiene muchas llaves, y en aquella época tenía muchísimas menos llaves. Las llaves son los elementos que te permiten acceder a tapar los agujeros, ¿no? Pues en aquel momento pues, los instrumentos tenían menos llaves, es decir, que era todo un poco más arcaico, más básico todo. Sí, 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 qué curioso. O sea, que te ha gustado siempre ir al origen. Bueno, me gustaba mucho escuchar música antigua, o música de la época interpretada con instrumentos originales, y eso me picó el gusanillo de intentar probar yo a ver cómo se hacían las cosas en aquella época, y la verdad que me encantó y me sigue encantando. Vale, pero que me quede claro que música antigua no tiene por qué ser un requiem. No tiene por qué ser un requiem. Puede ser algo como más movidito. Puede ser algo mucho más movidito, evidentemente, sí. Por ejemplo, escuchar las 4 estaciones de Vivaldi con los instrumentos originales, para los que con la afinación y la construcción que había en aquella época, pues es un espectáculo que merece la pena, porque el sonido es totalmente diferente. Estudias en La Haya, por tanto, estudias en Barcelona, ¿y cuándo vuelves aquí, o siempre estás yendo y viniendo? Sí, no, estaba yendo y viniendo, sí. Hombre, los periodos en los que había vacaciones o algo los aprovechaba, pero sí, siempre he estado yendo y viniendo. O sea, nunca me he desvinculado de Baracaldo ni de Euskadi, siempre he estado entre dos aguas, digamos. Primero, antes de ser director, ¿fuiste miembro de la banda? Sí. Cuéntame un poquito cómo fue. Pues mira, yo me he sentado siempre en esa posición, digamos, buscando un paralelismo justo detrás tuyo, que es donde se sienta el requinto, que yo en aquel momento tocaba el requinto, que es un instrumento pequeño que hay dentro de la cuerda de los clarinetes, es el clarinete más pequeño, más agudo, y bueno, y a raíz de circunstancias que te lleva la música, pues bueno, tuve la oportunidad de pasar a incorporarme en la subdirección de la banda, y bueno, pues acepté el reto para aportar lo que buenamente podía. Buen reto, además, ¿eh? Sí. Porque venías detrás de Belén Louvet, que ha sido una persona muy conocida y muy querida en Baracaldo, que marcó una época. Era complicado, ¿no? Pues sí, evidentemente muy complicado, ¿no? Porque además que de lo que se trata es de seguir, vamos a decir, progresando dentro de la banda, que la banda siga creciendo, y claro, Belén ya había alcanzado unas cotas de popularidad y había digamos que puesto a la banda muy al día en todo lo que era la actividad cultural del municipio, y bueno, el poder superar eso evidentemente no es un reto, sino que al final es una progresión que te lleva a el propio crecimiento de la banda, porque la banda ha crecido mucho y tenemos ahora felizmente una plantilla de músicos excepcionales ahora mismo. Sí. ¿Cuántos sois? Pues ahora mismo estamos en torno a 45 personas. ¿Habéis ido creciendo? Sí. Ha ido creciendo la banda por necesidades propias de la propia música, digamos, tal y como está escrita, y en la actualidad tenemos la suerte de que seguimos creciendo, o por lo menos ahora mismo estamos en un momento en el que las ausencias que hay, pues por jubilaciones, etcétera, pues bueno, se van cubriendo esas plazas, y bueno, y estamos en un momento ahora muy interesante, pero también pensando en seguir creciendo, evidentemente. ¿Y es fácil? Hoy en día hay tanta gente joven hay muchísima gente joven y muy preparada, muy preparada. Ahora mismo, si comparamos la época en la que yo estudiaba con la época que hay ahora, bueno, hay una diferencia abismal. La gente joven, hay muchísima gente muy preparada, preparadísima, y que la verdad que cuando recientemente hemos hecho pruebas pues para nuevos integrantes en la banda, la verdad que es impresionante el nivel que tienen, da gusto escuchar las pruebas en los tribunales, en los exámenes, porque realmente son verdaderos conciertos lo que escuchas muchas veces, ¿eh? La gente está a un nivel espectacular, y a veces da pena tener que elegir a uno y dejar fuera gente, porque es interesantísimo lo que se escucha en esta sala,
cuando se hacen las pruebas, porque realmente hay un nivel muy, muy alto. Así que me puedo quedar tranquila que la banda de música de Baracaldo tiene para rato. La banda de música tiene para muchísimo recorrido, y lo importante es crecer ordenadamente, pero no parar de evolucionar. Sí. ¿En qué sentido ha evolucionado la banda desde que entraste tú como director? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues mira, soy muy malo para las fechas, yo creo que en torno al 12, 2010 aproximadamente. Bueno, sí, 16 o por ahí. 16 años, sí. Sí. ¿Y qué has aportado? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, yo lo que he intentado, no sé lo que habré conseguido, pero yo lo que he intentado es abrir un poco la banda a artistas de otras especialidades musicales, sobre todo que el público de Baracaldo, cuando acude a un concierto de la banda, acuda orgulloso y con las ganas y con la necesidad de saber con qué le vamos a sorprender, entre comillas, porque es difícil sorprender a nadie. Bueno, no te creas que vosotros os sorprendéis, ¿eh? Pero bueno, por lo menos el espíritu por lo que yo me planteo cuando hacemos un concierto es que la gente, el público y los músicos, evidentemente, salgan de ese concierto pues a gusto y con la sensación de que han escuchado algo especial y han pasado un rato muy especial, porque retomando un poco con la música antigua, ¿no?, que comentábamos antes, una de las características que existía antiguamente era que la música solo se podía escuchar en el momento en el que era ejecutada, porque no había soportes físicos de grabación en los que se pudiera quedar registrado esto. Entonces, para nosotros la experiencia musical de tocar en directo y que ese momento es único y irrepetible con el público, pues es una cosa que es fantástica y es una oportunidad que tenemos de disfrutar de algo absolutamente especial. Entonces, pues bueno, el hecho de que el público salga contento, a los músicos también, pues es uno de los objetivos de los que trata cada concierto. Y tenéis público fiel, porque por lo que yo he oído en las ruedas de prensa a las que he ido, o sea, hay llenazo cuando tocáis. Sí, tenemos suerte de que el público, tenemos una bolsa, como se dice ahora, de público muy fiel, y luego hay gente que, como nuestros conciertos suelen ser de carácter un poco muy concreto, cuando hacemos un concierto, por ejemplo, dedicado al tango, pues siempre, hemos hecho recientemente, siempre hay un público especial que quiere ir a escuchar ese concierto, ¿no? Hay un público fiel, evidentemente, pero luego hay público concreto que dice, bueno, a mí me gusta el tango, voy a ir a escuchar el concierto de tango, o a mí me gusta las castañuelas, o la música creativa, o la música de percusión. Entonces, claro, como el concierto tiene un objetivo y una denominación muy concreta, pues eso ayuda también a que el público, cuando va al concierto, tenga no una idea concreta de lo que va a escuchar, pero sí una idea general, de decir, como cuando vamos al cine, pues voy a ver una película romántica o una película de acción, sí. Pues en el caso de la banda, pues voy a escuchar un concierto dedicado a México, por ejemplo. Sí. Entonces es algo como que también motiva al espectador, al oyente en este caso, a la hora de ir a los conciertos. Lo más raro la fusión más rara que hayáis hecho, ahora me has dicho tango, lo que más raro que hayáis... Pues mira, no lo sé, porque hemos hecho tantas cosas que como raro, yo no lo veo como raro, sino bueno, pues algo diferente o especial que hayamos hecho, pues no sé. Para mí los conciertos que hacemos de percusión me resultan muy especiales, porque la percusión tiene unas posibilidades enormes de plantearte con cosas muy contemporáneas, muy extrañas, como decías tú, y a la vez también con cosas muy cercanas, rítmicas, que son lo más básico que tiene el ser humano, ¿no?, que es el ritmo dentro de él, y de hecho los primeros instrumentos que existían en la humanidad, claro, instrumentos entre comillas, ¿no?, vamos a decir, pero los elementos percutivos siempre han sido sí. Lo más ancestral que ha habido, ¿no? Entonces esa manera de juntar el ritmo ancestral con cosas modernas, pues siempre es muy atractivo, y en percusiones se han hecho cosas muy interesantes en ese sentido que decías tú, ¿no? Percusión, tango, México, hasta la Guerra de las Galaxias, ¿habéis tocado? Rock. Sí, hemos hecho de todo y seguimos haciendo de todo, y luego en las fiestas de Baracaldo buscamos acercarnos con un esquema un poquito más popular, ¿eh? Hemos hecho recientemente una recopilación relacionada con el Festival de Eurovisión, hace un par de años. ¿Ah, sí? Sí. El año pasado lo dedicamos a los 80, y este año ya estamos enfrascados en otro proyecto que, bueno, que cuando lo rematemos ya os lo comunicaremos, pero ahora mismo es top secret. Sí. Siempre innovando, por tanto, claro, pero esto requiere unos arreglos. ¿De los arreglos te encargas tú? No, arreglos, los arreglos, felizmente, para nuestras tareas que tenemos ingentes en la banda, dentro de la banda,
pues los arreglos vienen ya indicados con las partituras, las editoriales, ahora mismo en la actualidad. Ajá, ¿ah, sí? Sí. Cuando interpretamos una obra ya nos viene arreglada, preparada para los diferentes instrumentos, porque si no realmente la labor que tendríamos sería ingente, porque detrás de cada concierto hay un montón de cosas que no se ven, ¿no? No solamente son los ensayos, sino que hay que preparar el material, comunicarte con el artista, gestionar ensayos, fechas, y luego hay una labor también que se hace desde el despacho, a través de la asistente de la dirección, Gemma Chaniz, que es un poco la cara oculta de la banda, la que no se la suele ver habitualmente, pues en este caso es la persona que se encarga todo de gestionar todo el puente económico también con el ayuntamiento, porque la Banda Municipal de Música de Baracaldo está formada por por personas funcionarias del ayuntamiento, pero luego hay que gestionar un montón de partidas presupuestarias, de coordinar arreglos, instrumentos, hay muchísimas cosas que no se ven y que permiten que la máquina siga funcionando. Hay esas labores de producción como tendría cualquier gran compañía. Efectivamente, sí. Luego, ¿la temporada vuestra dura todo el año? Sí, nosotros la dividimos en 3 bloques. El primer bloque es el que va desde el concierto Año Nuevo, en enero, hasta mayo, que es un poco las puertas del verano. El segundo bloque es la época de verano, de junio a septiembre, donde ya casi todos, por decir, todos los conciertos son al aire libre. Tenemos ahí un parón de vacaciones, porque los músicos también tenemos vacaciones. Que porque te guste tu trabajo no quiere decir que lo estés haciendo siempre. Sí. Nosotros disfrutamos en agosto de las vacaciones y las tenemos que disfrutar en bloque, porque si no, de otra manera sería inviable poder gestionar un colectivo tan grande, ¿no? Y luego ya retomamos en septiembre, y ya el segundo bloque, esos son los conciertos de otoño que van desde octubre a diciembre. Entonces estos 2 bloques, vamos a decir, en el bloque inicial y el bloque de otoño lo hacemos en el teatro, básicamente, en el Teatro Baracaldo. Y el bloque de verano, pues nos vamos a la calle a hacer música en los barrios. Qué guay. Y a alegrar la vida a la gente en las fiestas de cada barrio. Y la gente se arremolina cuando de repente, uy, si está la banda, va ahí. ¿Notáis que...? Sí. La verdad que tenemos en ese sentido la suerte de que hay público muy arraigado a los conciertos en los barrios para escuchar a la banda. No se me viene a la cabeza pues, el Retuerto, el Centro Gallego, las fiestas de Baracaldo, etcétera, y muchos otros barrios a los que acudimos, y realmente estás a gusto porque la gente escucha con muchísimo interés nuestros conciertos. Tienes que cambiar un poco el repertorio, porque no es lo mismo tocar en el teatro que tocar en la calle. En la calle se requiere un repertorio, digamos, un poco más sonoro, un poquito más variado, más alegre, y entonces, bueno, a veces huyes de piezas igual tan íntimas o con otro carácter que, por ejemplo, en el teatro se pueden disfrutar de otra manera. No fallaréis con Bengolea y de Baracaldo Jolín, claro. Sí. ¿Esas no fallan nunca? Bueno, depende. Tampoco, ¿En el exterior? En el exterior depende también el marco, el tipo de concierto, pues bueno, siempre intentamos tocar alguna pieza baracaldesa. A mí me gusta cambiar un poco, porque al final llega un momento que parece que solo existe Bengolea en Baracaldo. ¿Hay mucho cancionero en Baracaldo? Es que yo, como soy de Portu, me parece que somos los que más cancionero tenemos del mundo mundial. En Baracaldo también hay mucho más cancionero que Bengolea y de Baracaldo Jolín. Sí, hay muchas canciones vinculadas a Baracaldo. De hecho, hace unos años, no recuerdo cuántos, pero hace yo creo que 4 o 5 años, hicimos un concierto en el que el eje era el libro que Cheiru García Izaguirre, un gran divulgador que ya lo conoces, me imagino. Sí. Pues hizo un cancionero, tuvo la feliz idea y la laboriosa idea de poder recoger todas estas canciones que estamos comentando en un cancionero. E hicimos un concierto con él en Clara Campoamor, donde él iba indicando qué canciones se podían cantar, la historia de cada canción, y luego las hacíamos con la banda y el público. Fue súper bonito, y tenemos ganas de volverlo a repetir. O no de la misma manera, pero sí que hay muchísimas canciones vinculadas a Baracaldo, muchas. ¿La tuya preferida? Pues a mí me gusta una jota, la de Soy nacido en Retuerto, porque mi padre nació en Retuerto y la cantaba. Entonces tengo ahí un vínculo muy especial con esa canción. Que no te la voy a cantar porque la podríamos estropear. Estaría bien. ¿Cuándo ensayáis? ¿Ensayáis todos los días menos el lunes, que hoy es lunes? Estamos grabando esta entrevista el lunes y por eso está esto vacío, ¿no? ¿Ensayáis todos los días? Sí, nosotros ensayamos todos los días. Los lunes, depende de cómo sea nuestra actividad semanal,
Normalmente no hay ensayo, lo dedicamos a otras tareas musicales, pero nos juntamos normalmente de martes a viernes, es un poco el esquema habitual, pero luego también hay veces que tenemos ensayos extraordinarios, algún sábado, algún viernes a la tarde, etcétera, pero bueno, depende un poco es un poco el pro y el contra que tiene también la actividad musical, ¿no? Porque al final tenemos que, de alguna manera, estar al servicio de lo que es el calendario musical a lo largo del año y va variando. Depende, hay veces que igual tienes que hacer una actividad musical con un coro muy numeroso de gente, entonces claro, un coralista normalmente no son coros profesionales, sí. Entonces tiene su actividad profesional por la mañana, entonces esa semana o esos días tienes que cambiarlo a la tarde para poder juntarnos. Entonces, nuestro calendario es un poco dependiendo de las circunstancias de los artistas con los que vas a trabajar. Ahora que has mencionado lo de los coros, te decía yo antes, me quedo tranquila de que la Banda Municipal de Música de Baracaldo tiene correa para mucho rato, porque en los coros sí que se ve ya que esto está de capa caída, ¿eh? Bueno, eso es un capítulo muy interesante, ¿no? Los coros en general, pero no solo los coros, muchísimas actividades relacionadas con la música requieren de una disciplina, de un trabajo, ir a ensayar como a menudo, con un seguimiento, y la gente joven en ese sentido quizás no tiene esa necesidad o esa disponibilidad, ¿no? En general hablo, sí. Porque también hay gente joven, que hay coros que están formados por gente joven, entonces es complicado el hecho de que los coros sigan creciendo, es difícil. Es que yo los veo que están como muy ya mayores, los coros, los veo mayores. Sí, pero bueno, también hay coros en los que se están preocupando de hacer una pequeña cantera dentro de sus propios coros, hacer coros juveniles, para poder tener esa vía, ¿no? Porque luego resulta que en los conservatorios hay chavales que cantan y chavalas extraordinariamente bien, y entonces también tiene la opción de dar salida o entrada a esa juventud, pero bueno, es complicado. El mundo coral ahora mismo es verdad que es un momento complicado en cuanto a la renovación, ¿no? En general el mundo musical es muy sacrificado, tú lo has dicho, y entonces esto requiere muchas horas, muchas. ¿Cuántas horas cuando eras, por ejemplo, tú pequeño, te tiraste con el chisto, con el clarinete, y venga, y otra vez? Bueno, en aquella época los estudios musicales eran totalmente diferentes a la actualidad, ¿no? Porque yo me acuerdo que estudiábamos solfeo, y hasta que no acababa el solfeo, bueno, tú a tu aire, por decirlo de alguna manera, podías empezar a tocar un instrumento, pero lo que era académicamente, hasta que no tenías solfeo, no comenzabas a estudiar un instrumento. Sí que es verdad que tu formación teórica era más completa, pero el contacto con el instrumento parecía ya bastante tardío. En cambio ahora, pues la educación musical hace que sean simultáneos los dos procesos, el aprendizaje teórico y el práctico. Que para que no sea tan árido, porque al final el niño se aburre de estudiar solfeo y deja, antes de tocar el instrumento, deja la escuela de música. Pero esto implica también que de una manera muy temprana los alumnos y las alumnas tengan cada vez más tiempo ocupado, ¿vale? Porque al final un chaval o chavala de 8 años, que es cuando normalmente se empiezan ahora mismo en estas edades en los conservatorios de música, pues tengan que estar con esa edad y acudiendo cada vez más horas al centro, con lo que, bueno, al principio es un poco paulatino, ¿no? Si le dices a un niño de 8 años de repente que va a llegar un momento que va a tener que estar por las mañanas en el instituto o en el colegio y a la tarde estar prácticamente 4 días a la semana metido en el conservatorio, pues igual sale corriendo, ¿no? Sí. El primer día que viene a estudiar, ¿no? Pero yo creo que es algo paulatino que no te vas dando cuenta, te va envolviendo, y si te gusta, pues al final, bueno, es una cosa muy interesante, pero también el compatibilizarlo con los estudios es complicado, porque ahora mismo estudiar música te requiere una dedicación muy elevada de horas. Y antes también, yo creo que tiene que ser una pasión que te lleve, ¿no? Es lo que me has contado tú antes, también, que te fue llevando la vida a esto. Sí. Y luego, para los que llegan aquí de nuevos, o para los que ensayan contigo, los nuevos, los más mayores, ¿cómo eres como director? ¿Eres de lo...? No. Te he oído. No. ¿Eso ha sonado mal o no? Para nada. ¿Eres paciente con ellos? Sí. Creo que la paciencia es una de las cosas más importantes que se debe tener en este trabajo. Los tiempos han cambiado muchísimo. O sea, ya la época en la que, por ejemplo, directores eran muy mediáticos, como era Karajan, que dices la palabra Karajan y a todo el mundo más o menos le viene a la cabeza
una persona como él, pues bueno, esto sería inviable ahora. Las maneras tan autoritarias que había antiguamente, a través de gestos bruscos o de gritos o de humillaciones que existían en el mundo de la música, esto ahora mismo es inviable. ¿Eso lo has vivido tú, por ejemplo, desde el otro lado, eh? No, realmente no. ¿Nunca te ha tocado ningún...? No, pero bueno, sé que ha existido, ¿no? Esto ha existido antiguamente, sobre todo, ¿no? Esto ya no es así. Ahora mismo lo más importante es que haya una buena relación. Al final esto no deja de ser una familia, ¿eh? De 45 personas. Entonces cualquier persona que se imagine comer todos los días o estar en una mesa durante 2 o 3 horas con 45 personas, pues se puede imaginar que hay momentos maravillosos y momentos no tan maravillosos, porque en el día a día ocurre esto, que luego también depende del día que tenga cada uno. Al final somos 45 personas y todos tenemos un buen día o un mal día. Entonces lo más importante es tener paciencia, respeto y disfrutar del momento en el que conseguimos que la banda suene bien, porque para que la banda o cualquier agrupación musical suene bien hay momentos de esto no, hay que corregir, Entonces la labor en la que yo hago un poco de intermediario, que es la labor que tiene que hacer un director también, ¿no? Un poco de intermediario entre la partitura, el compositor y la partitura que tienen los músicos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una manera de interpretar esa música e intento convencer a los músicos de que ese es el camino. Y por supuesto que también los músicos interactúan y en alguna ocasión te pueden decir, pues igual podíamos hacer este pasaje de esta manera, de la otra. Bueno, esto es una interacción. Sí. Que al final lo que se trata es de sacar la obra adelante y de que la gente disfrutemos todos y que al final el público salga a gusto del concierto. O sea, que recoges también las sugerencias, las propuestas, sí. No eres cabezón, ¿no? ¿Esto es así? Bueno, depende, también al final hay veces que tienes que hacer un poco de cabezón, porque si hay 45 propuestas, pues bueno, tampoco puedes estar haciendo un test en cada momento, ¿no? La gestión a veces es inmediata, entonces a veces aciertas en las decisiones que tomas y a veces no. Cualquier persona que se sube a una tarima no es infalible, y yo menos todavía, ¿no? Sí. No, es que yo cuando os oigo suena tan bien la banda de música de Baracaldo, cuando por trabajo he ido a cubrir cualquier cosa y de repente pum, empezáis ahí a tocar y digo, ¡guau, qué pasada! Suena también que, claro, luego uno no piensa el trabajo que hay detrás de ponerse todos de acuerdo, de mira tal, esto puede sonar así mejor. No lo piensa uno. Parece que es fácil y que va hilado todo. Sí. El objetivo que tienen los ensayos es que todo, cuando llega el momento del concierto, esté en el momento óptimo para que ese día te liberes y disfrutes del concierto.
y no estés, digamos, con la tensión de que las cosas no se han preparado lo suficiente y que estás un poco con el temor de que algo va a salir mal, ¿no? Entonces la idea de que siempre, con la que yo por lo menos planteo los conciertos es esa, precisamente, llegar a ese día lo más relajado posible y que todo salga bien. Lo que pasa es que luego ese día, cuando haces los ensayos generales, pues siempre surgen cosas, siempre surgen elementos inesperados, ¿no? Pero bueno, ahí es la gestión del momento. Menos mal que la gente no tenemos tanto de música y entonces no lo notamos tanto. ¿O sí que tenéis alguno de esos fieles que os critica y os dice, oye, esto no ha sonado tan bien o tal? ¿Hay alguno La gente entiende muchísimo de música. ¿Entiende mucho, sí? Sí. Como digo yo, no hay nadie, la gente no es sorda, ¿no? Entonces, aunque no tenga la gente una formación musical, enseguida te dicen, oye, me ha encantado, qué bien ha sonado, qué tal. No, en ese sentido la gente, o sea, hay gente que igual tiene formación musical de base, otros que han ido aprendiendo a través de grabaciones, pero la gente entiende muchísimo de música. Te podría sorprender de los detalles los comentarios que te hace la gente en la calle sobre el concierto de la semana y tal, porque hay un abanico de críticos musicales aficionados que van a los conciertos que bueno, te quedarías estupefacta, ¿no? ¿Y si falláis en una nota, os cazan? A ver, fallar en una nota es inevitable, o más de una, es inevitable, porque al final esto no es como un directo, te hablo, no es como una grabación donde si se escucha algo que no está en su sitio, siempre tienes la oportunidad de repetir y volverlo a grabar. Esto en un ensayo también lo podemos hacer, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Oye, que esto no ha salido bien, vamos, en el directo lo que tiene es que lo que hagas ya iba. Ahí queda en tu mente, en tu cabeza, ¿no? Pero no, nadie nos viene a decir, oye, os habéis equivocado en una nota, ¿no? Eso no. No, eso nos dicen. No. Ni tampoco luego cuando llegas a casa dices, ¿qué tal? O eres de los que, venga, que sí, que lo hemos hecho bien, quedas satisfecho, o eres muy crítico. Sí, soy muy autocrítico, sí, soy muy autocrítico. Y siempre pienso, de cara al siguiente concierto, pues en qué cosas podía yo haber mejorado y haberlo hecho mejor, evidentemente. Sí, yo creo que todos los músicos, y cuando yo era músico lo mismo, ¿no? Siempre dices, que si en este pasaje hubiera respirado antes o después, o he probado una respiración que nunca había hecho y ese día en el concierto la haces y no funciona, o sea, yo siempre intento no hacer demasiadas cosas nuevas en los conciertos. Sí. ¿Vale? Los experimentos en casa y con gaseosa. Eso, lo que sí intento pues es transmitir a los músicos que en el directo tenemos que ser más flexibles y estar sujetos a disfrutar, y hay momentos porque no suena la música igual aquí que en el teatro, ni igual aquí que en la calle, entonces, pues bueno, hay cosas que hay que cambiar. ¿Dónde te gusta tocar más? ¿Dónde crees que suena mejor? Bueno, la verdad que en el teatro disfrutamos mucho tocando, pues porque la gente va exclusivamente a escucharte y la gente respeta, la gente tiene realmente un comportamiento espectacular cuando va a escuchar a los conciertos a la banda, ¿no? La calle es otro mundo, porque en la calle te puedes encontrar con que mientras estás tocando tú te viene una pelota de un niño que se te pasa por delante, o como me acuerdo que hace no mucho tiempo estábamos tocando y pasó un señor con un taca-taca atravesando entre todos los músicos en la banda, porque no quería rodear el sitio donde estábamos tocando, ¿no? Y bueno, situaciones de estas, pues bueno. O la gente hablando, yo que presento muchos actos, hay veces que la gente es muy mal educada y hay gente que está hablando. Sí, y dices, sí. Tú estás hablando, entonces que esté tocando la banda de música y la gente hable, también dices, ostras, ¿no? Sí. Además curiosamente, hay momentos en la que tú, lo que te acabas de señalar, ¿no? Que estás tocando y hay un pasaje que sabes que en ese momento se va a cortar la música, aunque no acaba la obra, ¿no? Entonces tú en ese momento estás oyendo que está la gente hablando y dices, ostras, cuando llegue el momento de cortar, se le va a oír a esa persona hablando, ¿no? Y efectivamente, y se lo llega, oye, pues sí, llámame, ¿sabes? ¡Qué vergüenza! Y esas situaciones dices, ya verás cómo se le va a oír, efectivamente. Y esa persona, pues bueno, todo el mundo, bueno. La gente en general es respetuosa, pero también, evidentemente, los que no lo son, se les nota más. Claro, y son los que llaman la atención precisamente por eso, por ser la nota discordante. Correcto. Disfrutar, lo has dicho muchas veces. ¿Eso es lo que haces tú de tu trabajo? ¿Disfrutas con esto? Sí, pero es un trabajo que también tiene una parte muy, no voy a decir amarga, pero sí que tiene un trabajo, sí, es un trabajo que también tiene su parte dura, ¿no? La parte dura es cuando las cosas no salen bien, cuando repentinamente hay algún solista que se ha puesto enfermo, que tienes que gestionar, o de repente un instrumento que justo el día que va a ir al concierto se ha estropeado y hay que buscar la manera de arreglarlo.
no sé, hay un montón de cosas y de situaciones estresantes, de que un solista que llega tarde, no me refiero a músicos de la banda, me refiero a invitados que vienen, que ha tenido una avería con el coche, que no llega, que tal, bueno, hay muchos momentos de tensión, o cuando las cosas no salen como tú tenías planificado. Bueno, hay muchísimos, antes te decía, ¿no?, que en el día a día hay muchas veces que no salen las cosas, más veces que hay un resultado positivo, digamos. Sí. Es muy arduo, es un trabajo muy arduo, pero bueno, también es verdad que desde nuestra infancia, como decíamos antes, digamos que estamos un poco educados a aceptar el error como parte de nuestro estudio, de nuestro día a día. O sea, cuando tú estás estudiando individualmente, como intérprete, pues hay muchas veces que las cosas no salen, hasta que empiezan a salir. Es un trabajo de amasar y amasar y amasar, hasta que al final la masa ya está. Se pone en reposo y luego al concierto. Podría ser un paralelismo, ¿no? Pero si no, esas cosas no se amasan, al final el resultado del pan finalmente no va a ser el bueno, no va a salir un pan bueno ahí. Pues el pan vuestro es de masa madre. Efectivamente, es de masa madre. Es de masa madre, sí, de verdad que sí. Alberto, si llegas a nacer, ¿hubieras sido músico otra vez? ¿Serías músico? ¿Te gusta lo que haces? Hombre, aunque tengas esos momentos arduos que me has contado. Sabiendo que ya he sido músico, no me elegiría otra cosa. Ah, sí, ¿eh? Sí, porque... ¿Pero tú crees que has nacido para la música? Yo en tu día a día, no ¿qué escuchas? ¿Escuchas música o cuando llegas a casa estás tan saturado que voy a verme una serie o voy a ver Tele7? Relaciono las dos preguntas. Creo que al final, si volvería a nacer, como has dicho tú, probaría a hacer otras cosas, ¿no? Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine, ¿no? Entonces, pues quizás probaría algo relacionado con esto. Pero como ahora lo que nos toca es que eso no va a poder suceder, más que en el tiempo libre, en el tiempo libre selecciono muchísimo la música que escucho. O sea, no soy de los que está todo el día escuchando música. Sí que es verdad que al final te satura, ¿no? Luego también repasar algunas cosas que has hecho, buscar otros directores, otras versiones, a ver cómo plantean un problema que tú tienes en determinado pasaje. Intento recurrir a estas fuentes lo menos posible, ¿vale? Porque al final, si no, acaba la música convirtiéndose como en una especie de
de ruido de fondo constante, ¿no? Y realmente también estamos muy invadidos por el ruido de fondo musical en todo, en, lo que sé, en el metro, en el autobús. Yo intento escuchar poca música, pero muy seleccionada. ¿Qué escuchas, por ejemplo? Ahora Bueno, me dirás pues unos nombres que ni conoceré. Bueno, no, si me estás hablando de música clásica, por decirlo No, así, tú, lo que, en general. en Bueno, pues general. me gusta mucho el jazz, por ejemplo. ¿Te gusta mucho el jazz? Sí. Y bueno, dentro del jazz pues muchísimas cosas, ¿no? Me gusta mucho el jazz y bueno, y me gusta mucho la música de los 80, Sí. por ejemplo, yo qué sé, grupos de los 80 me encantan. Por ejemplo, no sé, grupos como Deacon Blue, Eurythmics, por buscar gente conocida, bueno, los que conozcamos es la música los que de esa conozcamos época. los dos, pues sí, oye, que yo también soy de los 80, Pero también he tenido mi época de escuchar música rara, música industrial, yo qué sé, en aquella época que estaba la Fulla dels Baus, me gustaba mucho la música que hacían los músicos que participaban en esta compañía, y bueno, hay muchísimos grupos un poco más extraños o extravagantes que con el tiempo se han ido quedando en el camino, pero bueno, sí. ¿Y de lo que se hace ahora? ¿Qué te parece lo que se hace ahora, lo que más gusta ahora? Escucho muy poco. De lo que se hace ahora muy poquito. Muy poco. Tengo esa, ¿cómo es esto? Esa barrera de la falta de tiempo. Sí. Y sí que es verdad que alguna vez me pongo una lista de estas que hay en Spotify, en algún sitio. O sea, que sí que tienes Spotify. Sí, claro. Claro, porque en Spotify también habrá música clásica. Yo ahí no he llegado, pero... Sí. Hay música de todo tipo, evidentemente. Sí. Pero ahora no tienes ahí un grupo que diga, pues mira esto, un cantante, mira, pues esto me parece que... No, nada te llama la atención. No, en ese sentido sí que soy un poco rancio. Me da mucha pereza ponerme ahora al día de toda la cantidad de cosas que hay, porque ahora mismo hay un abanico de músicas muy... Entonces, mi falta de tiempo en ese sentido pues me hace recurrir a los sonidos que ya conozco. E incluso también me gusta mucho seguir los hilos de otros, no sé. Ahora, por ejemplo, me encantan mucho las cosas que hace Aitor Echevarría, que es un compositor de bandas sonoras para series y tal, y es un tío que me encanta, pero bueno, esto es igual, solo es un poco para gente que sigue las series de Netflix y todo esto. Sí, ya me fijaré, cuando oiga una musiquita, ahora ya me fijaré en el nombre. Bueno, trabaja mucho con Koldo Almandoz, el director de series y de cines, y la verdad que aquí se hacen cosas muy interesantes, hay gente a nivel creativo en Euskadi que es impresionante. Yo creo que ahora mismo estamos a un nivel en muchas cosas, tanto en creación de imagen como en gente que trabaja en bandas sonoras de un nivel, a nivel internacional. Yo considero que están muy arriba. Sí, y bueno. Esa es una salida también, ¿no? Para el músico profesional, el músico clásico, las bandas sonoras es una salida profesional, ¿no? Sí, bueno, si estamos hablando de interpretación o de composición... Bueno, luego, es que composición... Bueno, es un mundo no te he muy raro. preguntado eso. Tú, vale, eres director, pero ¿compones Bueno, también? lo he intentado, pero soy muy malo. ¿No has compuesto nunca nada? Soy un director mediocre. No creo. Y un compositor, no. Es un mundo en el que no me meto. No has compuesto nada. Hombre, pues para mis adentros, por decirlo así, de consumo interno sí, pero no. Sí, pero no hacia afuera. No valgo para eso. No vales, ¿no? No valgo, no. O sea, bueno, está bien, cada uno tiene que reconocer sus limitaciones. Sí. Lo tuyo es interpretar lo de otros. Sí. Vale. Sí. Y de los clásicos, ya me has dicho que Mozart, ¿y cómo me has dicho otro? Bueno, te decía en el clarinete, Stamis. Me gusta mucho Mahler. Mahler. No, mira, no le es un nombre muy socorrido. Sí. Pero no por eso dejo de disfrutar con la música de Mahler. Sí, en la época es más, digamos, esto sí que es clásico. Sí, me lo buscaré en Spotify. Sí, me gusta a ver cómo suena. Sí. Y luego de la música que se hace actualmente me gusta, pues eso, seguir un poco las músicas de las bandas sonoras de obras de cine o de cortometrajes. De lo que se hace ahora me gusta, me parece interesante. Sí. Muy interesante. Sí, es muy buena la música de cine, ¿verdad? Sí. Yo estoy pensando igual en los anteriores, ¿no? Como Zimmer o ¿cómo es el de la Guerra de las Galaxias? Que ahora no me sale. John Williams, para mí ese es el más, ¿no? Sí, nosotros en alguna ocasión hemos tocado música de estos autores que tú dices y sí, la verdad que es una pasada. Lo bien que hacen y que componen, es impresionante, y los grandes arreglistas que hay para banda de estas obras también. Sí, eso habéis hecho bastante. Yo creo que alguna vez que os he oído era justo música de cine. Sí.
Y entonces reggaetón y todas estas cosas, esos que tienen el mismo matraca, el mismo soniquete todo el rato, tú nada. Pues no, la verdad que no me llama, no me llama. Pero bueno, soy capaz de escucharlo, quiero decir que sí. es una música que la escucho y yo no soy de esos que empiezan que esto es una mierda, que toda esta música no tendría que existir, no, yo no solo lo respeto, sino que lo disfruto. Sí. Es como la gente que no le gusta el flamenco, a mí el flamenco me encanta. Sí. Pero no me gusta todo el flamenco, ¿no? Hay cosas de flamenco que me aburren y otras cosas que me encantan, ¿no? O sea, es que el decir en un abanico de estilos musicales que todo es maravilloso, como en el jazz o en el reggaetón, vale. No, yo he escuchado músicas de reggaetón que pues al final me hacen moverme, ¿no? Un poco. O sea, que te pilla ahí en fiestas... también me muevo, ¿eh? Te pilla ahí en fiestas de Baracaldo, en la chosna una de reggaetón y también ahí te mueves. Aunque soy un poco en ese sentido, soy muy vasco, soy de tener un codo apoyado y bailar poco. Y moverte así con el otro trozo del cuerpo, ¿no? Es de los que bailo con la mitad de mi cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso se me da bien. O sea, que no descartamos en un futuro una fusión de la banda de música de Baracaldo con un tema de hoy en día. Para nada, no hay que descartar nada, no. Abierto siempre a todo, Alberto. Sí. Hemos hecho música hemos hecho con cantantes de gospel, hemos hecho me acuerdo con los Golden Apple Quartet, bueno, hemos hecho con gente muy variada. Sí. Mocedades, también hicimos un espectáculo de Mocedades con Nuria Fergó, hemos hecho música vinculada a México con Felipe Garpe, y por qué no, algún día con reggaetón. Si nos llama algún artista, desde aquí lanzo un mensaje a todo el universo reggaetonero, porque la banda estaría bien, está dispuesta. Sería una forma de atraer a la juventud de hoy en día, ¿no?, al tema de la banda. Sí, sobre ese tema, mira, una cosa que antes me comentabas y se me ha olvidado señalarte, sobre los públicos, ¿no?, sobre la gente que acude a escuchar a la banda, porque siempre se habla de que el público es mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, también la gente que va a escuchar a las orquestas de cuerda, porque nosotros al final somos una orquesta de viento, eso es, pues también es un público similar, no hay una determinada edad, ¿no? Y en nuestros conciertos nosotros desarrollamos desde los 5 años hasta sexto de primaria un proyecto desde hace muchos años que son los conciertos didácticos, y todos los niños escolares de Baracaldo escuchan a la banda una vez al año, ¿no? Van progresivamente escuchando cada año en el curso que vayan ellos evolucionando, ¿no? Esto hace que también haya gente que le llame la atención la música y que a través de esos conciertos didácticos el feedback que nos han transmitido muchas veces es de que se han aficionado a la música a través de algunos conciertos o les ha traído tal instrumento y luego al final son futuros alumnos de conservatorios, etc. Entonces, en ese sentido, el público siempre va evolucionando porque siempre va a haber gente mayor, quiero decir. El que no ha escuchado a la banda con 50 años nunca, pues igual dentro de 5, que ya tiene un poco más edad, igual se aficiona, pues porque al final los gustos van cambiando, sí. Pero lo que tiene la música, no solo de orquesta, sino la de banda, pues que al final hay unos clichés sí. que te vas incorporando a ese mundo sonoro y te acabas aficionando porque vas entendiendo un poco cómo suena una banda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces eso hace que repitas. Sí. En cambio, por ejemplo, la música actual, pues bueno, quizás cambia tanto de evoluciona tan rápido, se consume y permanece durante tan poco tiempo que hace también efímera, que el público sea más rotatorio, ¿no? El público. Entonces, en ese sentido, sí que se va creando un público fiel y se van incorporando nuevas generaciones a escuchar a los conciertos de la banda. Es verdad, no lo había pensado así, sí, la música clásica permanece más en el imaginario colectivo y lo que se hace ahora tiene que ser muy bueno para que al final se afiance y se convierta en un clásico. Además, la música cuando estás sentado en una sala pues requiere cierta atención, cierta concentración, que con la edad, con el tiempo, vamos esa facultad la vamos cultivando, la facultad de estar sentados, disfrutando, sin prisa, y eso también con la edad lo vas necesitando también, el sentarte a tomar un café con alguien y charlar, pues igual cuando tienes menos edad, pues el café dura menos tiempo, ¿no? Y la conversación también, no lo sé. Sí, es verdad. Pero en el caso de esto hace que también el público pues vaya anclándose de alguna manera en esa franja de edad,
pero también por las circunstancias Sí. que tiene esa generación. Sí, aún así hay gente que no está atenta y está con el móvil y a veces sonará el móvil, Bueno, sigue sonando el eso es móvil. inevitable, sí. ¿Y eso. eres de los que te da rabia y le miras así A veces no me he enterado o a veces no te quieres enterar, ¿no? Como la canción. Pero no, hombre, es una cosa que sabes que la gente no lo ha hecho voluntariamente, pero es una cosa en la que creo que deberíamos estar todos mucho más educados y más concienciados, ¿no? El acudir a un sitio y que el móvil tenga que estar apagado es fundamental. Sí. ¿no? E incluso no utilizarlo con que lo tengas sin voz con la pantalla, porque al final la retroiluminación que tienen las pantallas molesta. Yo cuando voy como público a un espectáculo y veo que alguien saca el móvil de delante, la pantalla te rompe la magia de una obra de teatro o de cualquier cosa. O del que estés cine, viendo, por ejemplo, ¿no? sí. Es que es un poco, o sea, no sé, pero es lo que hay. Como decíamos antes, ¿no? Hay alguno que estropea un poco el ambiente, Ya, pero ¿qué vas a hacer? con el clima que se crea, ¿verdad? Sí. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.